Bien, buenas tardes a los que están. Vamos a continuar entonces el tema de alquenos. Ya voy a compartir la pantalla con la presentación, que fue donde quedamos, ¿no? Habíamos visto la hidrogenación, la deshidrogenación de alcanos como un método de obtención de alquenos, ¿no? Y estamos viendo la deshidrohalogenación de halogénuros de alquilo, una reacción que se conoce con el nombre de reacción de eliminación beta, ¿no? Eliminación beta porque junto con el halógeno se elimina un hidrógeno beta, o sea, un hidrógeno que está unido a un carbono beta, ¿ya? Y como se muestra aquí en la diapositiva, que fue en lo que habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? Tenemos tres reacciones diferentes. Bueno, el mismo halogenuro, si ustedes se fijan a la izquierda, en las tres reacciones, se trata del mismo halogenuro, ¿ya? Del 2-cloro-3-metil-butano. En la primera, una reacción que se lleva a cabo con hidróxido de potasio en etanol como disolvente. Ninguno de ellos es catalizador, por si acaso. Uno es reactivo, el hidróxido de potasio, y el otro es el disolvente en el que se lleva a cabo la reacción, ¿no? La otra reacción es con hidróxido de sodio acuoso, o sea, empleando agua como disolvente. Y una tercera reacción es con terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico como disolvente, ¿ya? Y hice énfasis hace rato en decirles que ninguno de ellos es catalizador, porque he visto videos y he visto explicaciones donde dicen el catalizador, y no es así, ¿ya? Es una forma de escribir la reacción que se llama forma resumida, donde se escriben los reactivos, se escribe el reactivo principal, que es el que sufre la reacción, y el producto principal únicamente, ¿ya? Y lo que está encima de la flecha son reactivos, condiciones de reacción, por eso aquí dice calor, fíjense, debajo, el delta, ¿no? Pero en este caso ninguno es catalizador. Cuando haya un catalizador se los voy a decir, ¿ya? Bueno, sigamos. Les decía, aquí hay tres reacciones con productos distintos, ¿no? En la primera vemos una reacción de eliminación para formar un alqueno, el más sustituido de los posibles alquenos que se forman, ¿no? El más sustituido es el termodinámicamente más estable también, ¿no? A esa orientación se le denomina Zaitsev porque sigue la regla que estableció Zaitsev hace muchísimo tiempo, ¿no? Que está aquí citada la regla, ¿no? Que ya la mencioné en la anterior clase. En la segunda reacción, en estas condiciones, vemos que hay un producto similar al anterior, pero también hay un alcohol, ¿ya? Entonces, es una reacción que se da más o menos 50-50. Un 50% alqueno y un 50% el alcohol, aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de diferente esta reacción respecto a la anterior para que nos dé ese otro producto, el alcohol, que no se da en la primera reacción, ¿ya? Eso lo vamos a ver a través del mecanismo de reacción. Luego tenemos aquí una última reacción donde el alqueno que se obtiene es el menos sustituido, el que supuestamente no debería formarse porque es el menos estable, pero sin embargo es el único producto. También vamos a encontrar la explicación del por qué. Creo que eso no lo había explicado en la anterior clase, ¿ya? Miren, en este momento bueno, ya terminé en biotecnología de la Católica con este tema. Estoy con ustedes en este tema y estoy con los de bioquímica en este tema, donde a veces me confundo que no sé en qué parte quedé con cada uno, ¿ya? Pero con ustedes recuerdo algo ya que quedamos aquí. Bien, entonces la explicación de el por qué son productos tan diferentes se tiene que dar a través del estudio del mecanismo de reacción, ¿no? Y en una reacción de eliminación beta, o esta reacción, se puede dar mediante dos mecanismos de reacción diferentes, ¿ya? Que se conocen con el nombre de mecanismo de eliminación unimolecular, o E1, y el otro mecanismo de eliminación bimolecular, también llamado E2, ¿ya?
vamos a estudiar el primero, el E1. Vemos que con el E1, ¿no?, tengo manera de ejemplo la reacción con hidróxido de sodio en un medio acuoso. Y nos da un producto de eliminación más un alcohol, que es un producto de sustitución. Entonces, ¿por qué? Veamos su mecanismo de reacción. Lo que está abajo en 2 etapas es el mecanismo de reacción. Una primera etapa que comprende la salida del halógeno y formación del ion carbenio. El ion carbenio es un carbocatión, ¿vale? Entonces, sale el halógeno llevándose los 2 electrones, por eso vemos la flecha con la punta completa, y se va entonces en forma de cloruro, ¿no? Y nos deja un carbocatión. Pero ese carbocatión es un carbocatión secundario. Fíjense que está unido a 2 carbonos. Este de aquí es secundario. Esta etapa, la primera, es una etapa lenta, es una etapa endotérmica. Y si es lenta, es la etapa que controla la velocidad de la reacción, ¿ya? Entonces, pero resulta que se ha formado un carbocatión secundario cuando existe la posibilidad de que se forme a su lado un carbocatión terciario. Vean ustedes, este hidrógeno, ¿cómo puede migrar con sus 2 electrones aquí? Migra en forma de hidruro. Y entonces la carga se traspasa a este carbono, habiendo formado ya un carbocatión terciario. Eso se denomina reordenamiento o transposición de carbocationes, ¿ya? Es muy normal en una química donde se da la reacción mediante carbocationes, muy normal. Y no solamente puede migrar el hidrógeno, puede migrar un grupo metilo, un grupo alquilo en general, puede migrar un grupo arilo, o sea, todo un anillo aromático de un fenilo puede migrar. ¿Para qué? Para formar el carbocatión más estable, que como se ve aquí, la estabilidad va terciario más que secundario, este más que primario y este más que el metilcarbenio, ¿sí? Siempre, y eso quiero que quede bien claro, que siempre la termodinámica nos fija los límites, la física, ¿no? Entonces, siempre hago recuerdo de que con la química explicamos todas las transformaciones, pero quien pone las leyes y define si una reacción se da o no se da, si un fenómeno se da o no se da, es la física, ¿no? A través, en nuestro caso, de la termodinámica. Entonces, como aquí, como en todo, se trata de obtener lo que esté más favorecido termodinámicamente. Entonces, en vez de un carbocatión secundario, se da el proceso de reordenamiento para obtener un carbocatión terciario. Una vez que se ha obtenido ese carbocatión terciario, recién él, que es una especie, un intermediario de reacción muy, pero muy reactivo, tiene una vida media cortísima, ¿no? Fracciones de segundo, milésimas de segundo probablemente. Él tiene que evolucionar, reaccionar con alguien que le dé electrones para acabar con esa carga positiva, ¿no? Y ese alguien está ahí, en el medio. Es el hidróxido, el OH. ¿Ah? Entonces, el OH, como es una base, ¿ah?, ¿qué le interesa a una base? Un protón. Va por el protón. ¿Ah? Y los 2 electrones que están formando el enlace carbono-hidrógeno pasan a formar este doble enlace de aquí para obtener de esa manera el alqueno más estable, ¿no? Esta es una etapa rápida, es una etapa exotérmica, o sea, con liberación de calor, ¿ya? Si ustedes se fijan, en la primera etapa, ¿cuántos reactivos hay? Solamente uno, el halogenuro de alquilo, ¿no? Y el otro reactivo, que es la base, recién ingresa en la segunda etapa, ¿ya? ¿Y por qué se obtiene este otro producto? Porque esta segunda etapa, el OH es una base, perfecto, entra por un protón. Pero el OH también, el hidróxido, es un nucleófilo porque tiene electrones para compartir y este necesita electrones, el carbocatión. Entonces él puede venir y puede unirse al carbocatión, ¿m? Y obtenerse de esa manera un alcohol, ¿de acuerdo? Entonces se puede obtener el alcohol más el alqueno. Porque el que define qué se forma viene a ser la segunda etapa, donde reacciona recién la base, ¿no? Pero como esta primera etapa es la etapa
lenta, la etapa que controla la reacción, se fija la cinética de la reacción. La cinética, que es la velocidad de reacción, es igual a una constante K multiplicada por la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Aquí solamente tengo un reactivo, que es el halogenuro, y su coeficiente es 1, entonces elevado a la 1. Quiere decir que nuestra reacción es una reacción de primer orden, así se llama, ¿ya? Por eso es que se llama E1, primer orden, ¿ya? Veamos ahora el mecanismo E2. Bueno, estos son los aspectos de las coordenadas de reacción, los aspectos termodinámicos realmente de la reacción anterior del mecanismo E1. Fíjense ustedes que estamos en un nivel energético con el sustrato y se da una primera etapa de la reacción hasta que se forma el carbocatión. Todo esto, la diferencia de energía entre este punto y este punto de aquí, se denomina energía de activación, por cierto, ¿ya? La energía de activación, para los que no conocen el concepto de energía de activación, es la barrera energética que tienen que superar los productos, perdón, los reactivos para transformarse en productos. En este caso, como es la primera etapa, ese producto es el intermediario de reacción llamado ion carbenio, ¿no? Muy alto energéticamente, muy inestable, por lo tanto muy reactivo, ¿no? Entonces, al ser muy reactivo, él necesita inmediatamente reaccionar con alguien, y ese alguien que está ahí en el medio es la base, que le saca el protón y se forma el alqueno, ¿no? Teniendo una barrera energética pequeñísima, miren ustedes, chiquita, en comparación a todo esto que hay acá. Entonces, como esto es grande y esto es pequeño, eso nos muestra que la primera etapa de la reacción es realmente la etapa que controla a la reacción. Se llama etapa controlante, ¿no? Y es endotérmica. Fíjense que hay un estado de energía superior al final y uno inferior. Final menos inicial, positivo. Por lo tanto, endotérmica. En cambio, la segunda etapa es final menos inicial, exotérmica, porque me va a dar negativo. Este valor es más pequeño que este otro, negativo. Es exotérmica, ¿ya? Eso en cuanto al mecanismo de eliminación E1. Y aquí vamos a ver que tenemos el mecanismo de eliminación E2, ¿ya? Luego, cuando ya los hubiera explicado los dos mecanismos, haré una comparación entre los dos y llegaremos a una conclusión de por qué un mecanismo es preferible o es necesario con fines de síntesis respecto del otro, ¿ya? El mecanismo de eliminación E2 se da con una base que es el hidróxido de potasio, puede ser de sodio, ¿ya? Pero hay un detalle. En química orgánica, ustedes van a ver de aquí en adelante de que más que sodio se utiliza potasio como contraión, ¿ah? en los que son inorgánicos. ¿Por qué? Porque en una reacción química orgánica se lleva a cabo en disolventes orgánicos. Y el ion potasio es más soluble que el ion sodio en disolventes orgánicos. Esa es la razón, ¿ya? Normalmente son como contraión el potasio. Pero la reacción puede darse con hidróxido de sodio, solo que va a ser más lenta nada más, ¿no? Entonces aquí tengo mi hidróxido fuerte de potasio, pero el disolvente que utilizo no es agua, es alcohol. Aquí, por ejemplo, ¿qué hacemos? Ponemos nuestro balón, supongan que este es el balón, pongo aquí el halogenuro, pongo el hidróxido de potasio, ¿no? Y le pongo etanol. Puede ser etanol, puede ser alcohol isopropílico, puede ser metanol. Son los tres que más se utilizan, ¿no? Imagínense por un momento que esto es un balón, ¿no? Tiene su pico acá, y ahí le voy a acoplar un tubo refrigerante. ¿Conocen el refrigerante, no es cierto? En posición vertical, el refrigerante, posición vertical. El agua va a entrar por abajo y va a salir por arriba para que permanezca siempre frío, ¿no? Entonces, y este balón lo pongo a calentar, ¿ya? Con agitación siempre permanente en su interior. Lo pongo a calentar
Y entonces cuando llegue al punto de ebullición del alcohol, que son 79, 80 grados, el etanol, ¿no? Ese etanol que se va vaporizando, sube por el tubo refrigerante, se enfría y vuelve, ¿no? Y así, a eso se le llama reflujo, ¿de acuerdo? Por eso se dice a reflujo de etanol. ¿Con eso qué estoy garantizando? Que la reacción química se va a dar siempre a la temperatura de ebullición del disolvente que utilice. Si es etanol, pues la temperatura va a estar por los 80 grados, ¿no? Si es metanol, por los 60. Si es isopropílico, si mal no recuerdo, cerca a los 100 grados, ¿no? Entonces, con eso garantizo que la temperatura sea siempre la misma durante todo el tiempo de reacción, ¿no? Sin estar yo apagando y encendiendo fuego ni nada. Simplemente lo dejo con calentamiento y como está en reflujo, entonces se mantiene a una temperatura constante, ¿no? Entonces se dan cuenta que el etanol es el disolvente, ¿ya? En química orgánica y también en inorgánica, pero fundamentalmente en orgánica, la mayoría de las reacciones las hacemos con uso de disolventes, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la función del disolvente? Disolver a ambos reactivos. Los dos reactivos, al encontrarse en la misma fase, tienen mayor probabilidad de encontrarse y chocar. Y de esos choques se produce la reacción química, ¿no? Y forman los productos. Productos que pueden ser también solubles en el disolvente o muchas veces pueden no ser solubles en el disolvente, no importa. Ya veremos cómo lo separamos después, ¿no? Si no son solubles, una filtración y así lo purificamos, pero si son solubles habrá que destilar, cristalizar, ya se verá en laboratorio, ¿no? Pero la función del disolvente es tener a los reactivos en la misma fase, ¿no? Ahora, hay reacciones que sí se llevan a cabo en estado sólido, por ejemplo, que se llama en bulk, ¿no? Donde se llevan a cabo a temperaturas de fusión, pero no es el caso. Ese es el papel entonces del etanol. Y por eso aquí está el símbolo delta, que significa calor. Quiere decir que estoy calentando y llevando a cabo la reacción a reflujo de etanol. Bien, pero he explicado la reacción nada más, ¿no? No he explicado el mecanismo. Fíjense el mecanismo que es interesante. Tengo la base, el hidróxido, ¿no? Más el halogenuro. Este es este de aquí. Fíjense cómo está. Hibridación de estos dos carbonos, sp3, ¿no? Toda esta reacción se da en una sola etapa, a diferencia del anterior mecanismo que se daba en dos etapas. Aquí no, aquí todo se da en una. Todo esto es una sola etapa. El cloro empieza a retirarse, llevándose los electrones que forman este enlace. Entonces, a medida que se va desprendiendo, imagínense un elástico ese enlace, ¿no? Y el cloro está jalando con fuerza esos electrones, ¿no? Hasta que llegue el momento en que clic se suelta y él se llevó los electrones, ¿sí? Pero a medida que los está jalando, se va cargando. Una carga primero negativa y cada vez más negativa, hasta tener una carga formal de -1, ¿no? Y el OH tiene que entrar por el lado totalmente opuesto a donde está saliendo el cloro. Si el cloro está saliendo por aquí, el OH tiene que entrar por el otro lado. ¿Por qué? Porque como tienen cargas iguales, ¿qué pasa cuando las dos cargas son iguales? A ver, si pongo dos imanes con la misma carga con el mismo polo para cada lado, ambos, ¿qué sucede? Se repelen. ¿No es cierto? Lo mismo pasa aquí. El OH y el cloruro que está saliendo, ¿no? Si se encuentran, ¡pac!, se repelen. Y va a dar el OH al lugar más alejado posible de donde está saliendo el cloro. O sea, la misma reacción lo manda por repulsión, lo más lejos posible, ¿no? Y entonces, como él va por un protón, recoge a este protón. Podría haber sacado a uno de aquí, sí, porque este es un carbono beta. Este es el alfa, no se olviden. Este es el beta. Alfa porque lleva al cloro. Este es beta también. Podría haber sacado un hidrógeno de aquí o este y saca este. ¿Por qué? Primero porque se encuentra más lejos. Segundo, no solamente por eso,
porque eso lo va a llevar a un estado de transición más estable que conlleva la formación del alqueno más estable, ¿no? Fíjense, esto se llama estado de transición. O también van a encontrarlo con el nombre de complejo activado. Es justo el momento cúspide en el cual se están rompiendo unos enlaces y se están formando los otros, ¿ya? Vean ustedes, aquí se está formando el enlace entre el OH y el hidrógeno. Aquí el OH está negativo, aquí ya no. Aquí está parcialmente negativo. Fíjense que tiene el símbolo de la derivada parcial. ¿Por qué parcialmente negativo? Porque ya empieza a ceder sus electrones para compartirlos con el protón que se va a robar, ¿sí? Se está formando un nuevo enlace, ¿de acuerdo? Y como este se está rompiendo de aquí, se está alejando sin electrones, él tiene una carga parcialmente positiva. ¿Y estos electrones con quién se están quedando? Con el carbono. Por eso este carbono adquiere una carga parcialmente negativa, ¿ya? Y como el cloro de acá se está yendo, llevándose los electrones, él se va cargando negativamente. Y entonces, este carbono que va quedando con déficit de electrones, se empieza a cargar positivamente, ¿no? Y entonces todo lo que ven ustedes con punteaditos rojos son enlaces como este que se están rompiendo y este de aquí, o como estos que se están formando y el doble, ¿sí? Pero la molécula ha tenido que acomodarse. ¿Para qué? Para que estos dos carbonos, que aquí son sp3, acá puedan rehibridarse, cambiar de hibridación. Un alqueno, ¿qué hibridación tiene? A ver, ¿quién recuerda? SP2. sp2, diagonal planar. Y para que los orbitales p se puedan solapar así, de costado, y formar el enlace pi, la molécula esta ha tenido que acomodarse en una conformación que se llama sin coplanar. Sin quiere decir del mismo lado, ¿ya? Está escrito aquí medio en castellano porque no sé realmente cuál es la forma de escribirla. En realidad en inglés se escribe sin, pero con Y, ¿ya? No con Y latina. Coplanar, ¿ya? Entonces, esa es la conformación que adopta aquí. Se mueve la molécula para que se vuelva más fácil esa transición de sp3 a sp2. Finalmente nos da lugar al alqueno termodinámicamente más estable, ¿sí? Que proviene del estado de transición también más estable. Como es una reacción en una sola etapa, entonces fíjense cuántos reactivos hay. 1 y 1, 2. La velocidad será proporcional, dice, la K es eso, a la concentración de este, Rx, y la concentración de la base, que es el OH. Cada una tiene como coeficiente 1, ¿ya? Por lo tanto, elevado a la 1 en cada caso. Y el orden global de una reacción química es la suma de estos dos exponentes. 1 más 1, 2. De ahí que viene el nombre de E2 o eliminación bimolecular, ¿ya? Como ven, es un mecanismo totalmente diferente. Sin embargo, no se obtienen aquí subproductos. No hay reacción de competencia, no se forma un alcohol, se forma únicamente el alqueno más estable, ¿no? Con una orientación de Zaitsev, ¿ya? Aquí pueden ver ustedes que ya no hay dos máximos, hay un solo máximo, ¿no? Aquí está nuestro halogenuro y aquí está el estado de transición, justo en el máximo energético, ¿ya? Y evoluciona hacia la formación del alqueno. Esto nos muestra que es una reacción que se lleva a cabo en una sola etapa, ¿ya? Pero había otra reacción aquí que nos llevaba a la formación de este alqueno, muy diferente a este otro. A este alqueno, que no es el más estable, que no tiene una orientación de Zaitsev, sino todo lo contrario, que se llama reacción de Hofmann, ¿ya? Resulta que Hofmann, este químico, se planteó el siguiente reto. Dijo, ¿por qué se tiene que formar siempre el alqueno más estable? ¿Será que puedo lograr que se forme el otro alqueno? La termodinámica me dice que se debe formar
el termodinámicamente más estable, porque las reacciones, por lo general, tienen un control termodinámico. Esta reacción tiene control termodinámico, porque se forma el termodinámicamente más estable, pero esta no. ¿No? ¿Qué fue lo que hizo Hoffman? Hoffman dijo, no voy a usar una base como el hidróxido de potasio, voy a usar una base grande, ¿ya? Voluminosa. Y usó terbutóxido de potasio, ¿ya? Como usó terbutóxido, entonces en vez de usar etanol, usó terbutílico, alcohol terbutílico como disolvente, ¿ya? Y claro, esto está representando al terbutóxido, es muy grande, ¿no? Imagínense que el puntito rojo que hay ahí sea el hidróxido de potasio. Comparativamente, esa pelota azul es el terbutóxido, es grande, ¿no? Terbutóxido no le cuesta entrar por aquí, pero al terbutóxido sí. O sea, el hidróxido fácil entraría, pero no el terbutóxido porque es grande. Fíjense que aquí, en este carbono, tengo aquí este grupo metilo, que es grandote. Una pelota como esta, más o menos. ¿Ya? Y acá otro grupo metilo, otra pelota. ¿De acuerdo? Entonces, para que este terbutóxido ingrese entre ellos dos, ¿no? La molécula se tiene que abrir y no puede. ¿Sí? Ya no da lugar. Entonces, le costaría muchísimo entrar por aquí para sacar esto. Pero no es el único hidrógeno beta que puede sacar la base. También este hidrógeno beta está así para salir. ¿Por qué digo así? Porque claro, si este es el que se está yendo en el carbono vecino, ¿no? Se promociona la salida del protón. Eso simplemente por una cuestión de efecto inductivo. Entonces, la base viene y saca a un protón de aquí, acercándose por este lado. ¿No? Por este lado le es difícil, tarda. No es que no pueda, tarda. Pero por el otro lado lo hace más rápido. ¿No? Por eso se dice control cinético de la reacción. No formo el estado de transición más estable, sino el menos estable, pero es el que más rápido, en este caso, se puede obtener. Por eso es que se lleva a este protón de aquí y se genera un enlace doble justo aquí, ¿no? Fíjense ustedes el enlace doble donde se ha formado, ¿no? Aquí, terminal, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos que se utiliza terbutóxido o cualquier otra base muy grande en alcohol terbutílico, la eliminación va a ser una eliminación de Hoffman. Pero sigue siendo una eliminación bimolecular, una E2. Lo que pasa que se tiene un control cinético de la reacción, no un control termodinámico como en la anterior. ¿Ya? Bien, ahora, sabiendo que son únicamente dos mecanismos de reacción, porque son dos, ¿no? Hagamos aquí una comparación. En la unimolecular, E1 y acá la E2. El grupo R. Recuerden que es un halogenuro de alquilo, es un RX, ¿cierto? Entonces, ese grupo puede ser terciario, puede ser secundario o puede ser primario. Ahí lo vemos. Perdón, voy a hacer una operación antes. ¿Ya? Ahí vemos el orden. Si es terciario, es mucho mejor en la E1. ¿Por qué? Porque si es terciario, va a formar un ion carbonio terciario muy estable. Eso es favorable. ¿No? Luego le seguirá en ese orden el secundario y el menos favorecido será el primario. Pero pasa lo mismo en la E2. Un terciario nos va a llevar a un alqueno más ramificado, más sustituido, más estable. ¿Sí? Entonces, tanto para E1 como E2, si es que es terciario, es mucho mejor. Quiere decir que la eliminación va a estar favorecida para un sustrato terciario, más que para un secundario. Y ni que se diga en comparación a uno primario que se da menos eliminación. Respecto al grupo saliente, el halógeno, recuerden que los halógenos, perdón, lo voy a volver un poquito, son yodo, bromo y cloro los que tenemos aquí. Miren, desde la E1, primera etapa, ¿qué hace? Sale el cloro. El cloro es el grupo saliente. ¿Ah?
Si yo doy condiciones para que esto salga más rápido, voy a acelerar la reacción. Si esto fuese un yodo, el yodo se va a ir más rápido. El yodo es mejor grupo saliente que el bromo por ser más grande. Y el bromo, mejor grupo saliente que el cloro. ¿Ya? De los tres, el mejor grupo saliente es el yodo. Luego le sigue el bromo y luego le sigue el cloro. Y aquí también. O sea, en ambos mecanismos, en el paso determinante de la reacción en el E1 y en el único paso que hay en la E2, en ambos mecanismos tiene exactamente, fíjense, la misma consideración para el RX. Terciario más que secundario más que primario. Yodo mejor que bromo, mejor que cloro. ¿Sí? O sea que si tengo un halogenuro de alquilo, puedo darle condiciones de E1 o de E2 para una síntesis, para una reacción. Pero no depende del halogenuro propiamente, depende de las condiciones que le doy. Por ejemplo, la base. Es importante. La base en una E1 no es necesariamente fuerte. Puedo usar una base fuerte, diluida, un hidróxido de sodio, por ejemplo, es fuerte, pero lo puedo usar diluido en agua. Por eso el disolvente, agua. ¿No? Puedo no usar una base fuerte, usar una base débil. Total, la base juega un papel importante recién en la segunda etapa, en el mecanismo E1. En la primera etapa la base no participa. Sin embargo, en el E2 es importante el papel de la base. Porque la base, como es una sola etapa la reacción, ahí está comprometido el papel de la base. Una base fuerte y una base concentrada, además, mejora la velocidad de reacción, ¿no? Y esa base se va a ver fortalecida si el disolvente es un alcohol, ¿no? De ahí el etanol, metanol, isopropílico. Bueno, tenemos también la cinética, que ya le expliqué, primer orden y segundo orden. Esto ya es una consecuencia de, pero ¿cómo yo le doy las condiciones? Fíjense que las condiciones se las doy únicamente con el tipo de base del disolvente. Utilizo una base fuerte y concentrada en un disolvente alcohólico, ya está, el mecanismo es E2. Si utilizo, y buen rendimiento, ¿no? Si utilizo una base diluida, acuosa, el mecanismo es E1, mal rendimiento, competencia con la reacción de sustitución, ¿no? Por eso en el E1 figuran desventajas, que van a haber reordenamientos o transposiciones y hay competencia con la sustitución nucleófila de CN1. Mientras que la E2 es puro ventajas, no forma iones carbenio, obviamente no hay transposición y no compite con otra reacción, ¿sí? Entonces, fíjense que hemos estudiado y analizado los dos mecanismos de reacción. Bien, eso en cuanto al mecanismo, al cómo es que se dan las reacciones. Si nos dicen, vamos a sintetizar, nos proponemos, vamos a sintetizar un alqueno. Es nuestro propósito. ¿Qué mecanismo de reacción debo hacer que se siga? El E2. ¿No? Porque yo quiero tener un buen rendimiento, quiero tener un producto único, etc. ¿Y cómo hago para darle esas condiciones de E2? Hidróxido de potasio, etanol o isopropanol o metanol. Al reflujo y ya está, ¿sí? Pero si me dicen, sí, tienes que usar una base, y a veces lo primero que se nos viene es hidróxido de sodio y agua, eso es E1, ¿de acuerdo? E1. ¿Y E1 es bueno? No, ¿ya? Pero muchas veces no queda otra que hacer una E1 por las condiciones mismas, porque a veces el mismo disolvente puede ser también que actúe como base. Hay reacciones que se llaman reacciones de solvólisis, donde el disolvente actúa como base o como nucleófilo, y entonces ahí sí o sí se va por ese mecanismo E1, ¿ya? Pero si nos piden a nosotros hacer una reacción, tenemos que procurar que se vaya por el mecanismo E2. Vean, esto es E2, 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 ¿ya? Todas son E2. Aquí donde hay una O, por si acaso, es delta, ¿de acuerdo? Al pasar del sketch, aquí me lo cambió. Entonces, vean ustedes. Va a salir este cloro con un hidrógeno de aquí o con un hidrógeno de aquí. Esta orientación es side-safe, ¿no? O sea que el hidrógeno que va a salir tiene que ser de acá. Me tiene que formar
el alqueno más sustituido. Si el hidrógeno sale de aquí, el alqueno se formaría aquí. Si salió de acá, el alqueno se ha formado aquí. Y es eso, ¿sí? Siempre que utilizo hidróxido de potasio y etanol o metanol o isopropílico, entonces SAICEF, ¿de acuerdo? Vean aquí, son 2 bromos. El doble enlace aquí, el doble enlace aquí, no en el extremo. En otras palabras, esto tiene 3 hidrógenos beta y este tiene 2. Sale de donde hay menos hidrógeno. Este tiene 3, este tiene 2, de donde hay menos, ¿de acuerdo? Y ahí se va a formar el enlace doble, ¿sí? ¿Es necesario igualar cuando la escribo así la reacción? No. Esta es una reacción resumida, no sintetizada. Pero acá al final hay una donde se igualan ya porque está completa escrita la reacción. Vean aquí, este ciclohexano, clorociclohexano, condiciones SAICEF. Aquí tenemos el doble enlace. Este tiene 2 hidrógenos, este tiene 1. Pues sale de donde hay solamente 1. ¿Ya? Aquí tenemos el cloro, 3, 2. Entonces doble enlace aquí. 3, 1. Doble enlace aquí. De ahí que se ha formado eso. Y como fueron 2 los cloros que se han retirado, entonces son 2 hidróxidos de potasio, forma 2 cloruros de potasio y 2 equivalentes de agua. ¿Ya? Bueno, no puse ninguna Hoffman aquí, pero vamos a practicar más adelante con las Hoffman. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Me pica mucho la garganta. Saben que estoy con tratamiento para COVID, aunque no se sepa si es o no. Y me pica la garganta. La vamos a dejar aquí la clase ya. Por favor, vamos a continuar el viernes con el avance, ¿ya? Claro, ingeniero. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Bueno, pues, nos vemos. Hasta Que le luego. vaya bien. Gracias. Cuídate. Hasta luego. Sí, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao.